Capítulo 1. Héctor Mañeto permaneció solo en la oficina que le asignaron. Lo imaginé como una sombra más, seca y mustia, en ese espacio impersonal y utilitario, en la penumbra de una habitación, en la que el poder se recorta como la belleza de un cisne desplumado. Davanti agli utrema tutta Roma, dice Tosca, mirando al inclemente Scarpia, apuñalado a sus pies. Pensar que este tipo es el amo de la Argentina, digo, no sin gozarlo. Y ahora, lo tengo ahí, me ufano, acaso para alivianar la carga del fastidio. Lo imaginé impaciente y terco, desoidor de todas las voces que le reprocharon que se rebajara de esa forma. Un Menelao enloquecido, lanzado a una guerra absurda, ganada de antemano pero con la derrota en el vientre. Un capricho más de un poder insaciable y estúpido, como es el poder cuando solo sirve para acrecentarlo. Tenso, como el que se habitúa a jugar con las cartas marcadas, pero ha descuidado el mazo y es otro el que reparte. Y lo confirmó Fabiana, la coordinadora de mi programa de radio. Ella había logrado pasar entre la multitud, con la mano apoyada en mi hombro, como en la formación antes de ir a clase. Lo que vería, en un abrir y cerrar de puertas, acomodado en un sillón del living, se parecía a una escena de El Padrino. La voz que se oía era como la de Brando. Mejor, me dijo. Desde el recibidor, ubicado en el centro de la escena, se veía un guardaespaldas sentado en la entrada, a la salida del ascensor. Luego, el sitio dispuesto para Mañeto, quien por un instante, al entrar sus abogados, quedó al descubierto mirando hacia la pared o a un interlocutor también silencioso. Fue apenas cuando entornaron la puerta. Callado y duro, como enojado lo vi. En la última sala estábamos la mediadora, los abogados de Mañeto, uno rojo y sobrador, el otro pálido y serio, el doctor Eduardo Balcesat y yo. Discutíamos sobre la ausencia del demandante. La mediadora señaló que no era una obligación la presencia de Mañeto. La insistencia de Balcesat, que yo apoyaba mirando a la funcionaria con expresión de ¿qué sentido tiene si no?, provocó que ella les pidiese a los letrados de Mañeto que fueran a buscarlo. A lo mejor viene, asintió Balcesat. Se leía fácil en los rostros el escaso optimismo de los enviados, cuando se alzaron con la pereza del alumno que debe pasar al frente. La puerta de al lado fue superada con rapidez. Los abogados ingresaron como si fueran siameses y retornaron a nuestra reunión unos 10 minutos después. Dice el señor Mañeto que no, que su representado ya anunció que no piensa disculparse, por lo que no vale la pena el encuentro. Los cantos de la gente en la calle, al oírse demasiado fuerte, provocaron una mirada de la mediadora que descifré como ¿qué más quiere? Era una invitación a que firmáramos el acta. Pero antes, Balcesat se expresó severamente sobre la ausencia de Mañeto. El abogado de pelo rojo ladrillo oía llover. Se convertiría en una celebridad por su pobre desempeño en una audiencia de la Corte Suprema sobre la ley de medios, semanas después. Ahora, escuchaba a Balcesat desparramado en su silla, con las piernas estiradas, las manos en el bolsillo, y ese aire sobrador que toman prestados de sus jefes los que cuidan la puerta de un lugar. Mañeto no tenía dudas de lo que yo sería capaz de decirle. No quiso darme ese placer. A una distancia de 3 metros, pero con una pared en el medio, mis discursos, los atropellados, los feroces argumentos de mi rabia, se desvanecían. Había llegado con el propósito de controlar las ideas que giraban con la potencia de un tornado, solo en el umbral de la delicadeza que merecían las personas que oficiarían de testigos. Aún los guardaespaldas del Padrino. No le diría un mafioso como usted. Tenía decidido hablar de la mafia como algo que hubiese soportado mejor en el cotejo con la muerte civil que quiso destinarme. Mire, Mañeto, era mejor que mandase a matarme que la muerte lenta a la que quiso someterme con su ataque incesante. Usted, que tiene idea clara de lo que significa para un hombre en contacto permanente con el público, la mirada desaprobatoria de cuánto imbécil juega a creer en las mentiras de sus diarios y de sus canales, y me acusa de pertenecerle al gobierno. Se solaza en el invento más atroz aún de asignarle un interés económico a esa afiliación para que la gente tenga un pretexto que le permita descargar su odio, solo porque no tolera al que piensa distinto. Y no le alcanza con que a uno lo rechacen por pensar equivocado, sino que debe haber, según sus inventos, un interés espurio,
Es decir, tiene que haber dinero, pero sosteniendo la infamia sin pruebas, que sería imposible reunir, solo con insidias, mencionando la plata del Estado, la entrega de la conciencia, a cambio de lo que no solo no necesito, sino que lo he ganado con creces, y lo logré, pese a confrontar públicamente con su diabólico poder, sin resignar una sola bandera, sabiendo como sabemos, que hubiera bastado entregarme al mismo y beneficiarme con pertenecerle yo también, como pudo haber sucedido tantas veces, y no quise. En cada ocasión que quisieron cooptarme con torneos y competencias, con Radio Mitre, en el Canal Metro, en el diario Olé, del que fui el primer periodista entrevistado para escribir los comentarios del fútbol. Y a cambio, fui castigado a la desaparición de sus medios, y así, 20 años, lo cual era entendible, hasta que apareció la discusión sobre la ley de medios. Y entonces, porque mi palabra adquiría otro valor, porque tenía antecedentes de haberlo denunciado en incontables ocasiones, en mis espacios, en los reportajes, en el Congreso de la Nación. Entonces, para anularme, como contendiente, procedieron a herir mi credibilidad, y lo hicieron con una hazaña jamás vista contra un periodista, salvo los asesinados por mafias, comprando redactores de libros infames, arrojándome los perros de sus redacciones, con títulos y comentarios provenientes de lo que ustedes mismos preparaban. ¿De qué se siente ofendido usted, cuya infamia me perseguirá más allá de mi muerte? Mire esta carpeta. ¿Sabe cuántas páginas de falsedades hay aquí? 1000 páginas, Mañeto. En menos de 4 años. Esa es su campaña, y las de quienes lo siguen por complicidad o por temor a sus represalias. 1000 páginas, sin contar las horas de radio y televisión que me ha dedicado, o los correos electrónicos canallas enviados, empezando por aquel que decía que el gobierno me dio $10 millones para torcerme el brazo. Salido de la clandestinidad de su usina de la calle Perú, probadamente falso, firmado por personas inexistentes, correos que llegaron a millones de personas para que, como peces en una red lanzadas al mar, quedaran atrapadas los ingenuos, los odiadores, los fachos, esos que, por carecer de argumentos para la discusión de fondo, se sienten cómodos en la injuria. ¿Sabe usted que he ganado en mi vida bastante más que ese dinero y que lo conseguí sin venderle mi dignidad a nadie, empezando por usted mismo, que no pudo comprarme? Y que, sin embargo, no puedo manejar el auto de mi mujer porque es importado, a riesgo del insulto, de los que, por odio o por envidia, lo pondrían en la cuenta de esos $10 millones que sus criminales mediáticos entintados pusieron en mi cuenta. ¿Y sabe dónde está la prueba de cada peso facturado? En la AFIP, donde debo ser el periodista que más dinero pagó nunca en impuesto a las ganancias, acusando un salario que, vergüenza debería darle a usted, es un poco, nada más que un poco inferior al que usted declara. Ahí tiene mi verdad, ahí está pulverizada su mentira y la de sus sicarios. ¿Sabe cuánto dinero pude ganar decentemente en la TV pública? Nada más el Mundial del 2010 pudo dejarme una fortuna, y renuncié a ese privilegio la misma noche que se votó la ley de medios. ¿Y sabe por qué? Para que no pudiera usted decir, o sus esbirros, que el gobierno pagaba de esa manera mi adhesión a la causa de la ley, que en realidad era mi propia causa 1000 años antes de que existiera el gobierno en cuestión. Imagina, Mañeto, cuánto hubiera gozado profesionalmente del privilegio de conducir y relatar un mundial en la televisión. ¿Le parece que me lo merezco, que soy alguien en esta profesión que podría hacerlo bastante bien y quizás era capaz de cambiar los paradigmas de amarillismo, grosería y obviedades con las que se castigó a la audiencia mientras usted controló a la televisión, a la AFA, al fútbol, a los competidores? ¿Puede calcular cuánto dinero dejé de percibir en un solo mes del mundial? Sí, en la radio, que es nada comparada comercialmente con la televisión. La cláusula extra por transmitir un mundial es de $100.000, aparte de los sueldos y los acuerdos publicitarios. ¿Sabe el convencimiento y el desinterés que hay que tener para esa renuncia? Le consta que he declinado desde siempre trabajar en fútbol para todos, solo para que usted no declame. Con razón le molestaba el fútbol privado. Lo que quería era quedárselo. ¿Tiene idea del dinero que me he negado a ganar para no darles ese gusto a usted y a su caterva de serviles? ¿Y cuánto me ha servido? Ustedes apuestan a que la mentira llega a mucha más gente que la refutación y relativizan la verdad como si la hubiera arrodillado en una cama para darle un tiro en la nuca, como actúan las mafias con los que les son molestos, como hace usted conmigo. ¿Sabe, Mañeto, cuándo escribí por primera vez sobre Clarín? En 1987, hace 26 años.
Sabe desde qué fecha está documentado que hablo contra los multimedios como el suyo y denuncio los perjuicios que provocaría al periodismo, a la sociedad y a las relaciones de poder. Desde 1991. Entiende lo que eso significa de libertad en mi conciencia. La misma que me provoca saber lo que he perdido económicamente en estos años. Porque, mientras usted me ensucia, la realidad es que de publicidad he dejado de percibir más del 60% de lo que está pautado. Usted puede preguntarle al actual director de Radio Continental, que trabajó para Clarín hasta no hace demasiado tiempo. ¿Cuánto dinero dice perder porque los avisadores de la derecha se niegan a poner los avisos en mis programas? ¿Acaso cumpliendo lo que por las redes sociales piden desde su CIDE de la calle Perú? Y ese mismo señor de la radio puede decirle que acepté trabajar 2 años, 2011 y 2012, sin un peso de aumentos porque, si no, no podían mejorar los salarios del personal en la eterna crisis de las emisoras. Y usted se dice ofendido, siendo que, de manera kafkiana, mientras denuncia que lucro con mis opiniones, no he cesado de perder fortunas por el abandono de seguidores publicitarios que eran de fierro, y por lo que no pude aceptar para que no mezclaran principios con intereses. Todo esto se lo quise demostrar a su propia gente de la ONG Poder Ciudadano, que, al ver que nada podrían demostrar en mi contra, declinaron la auditoría que yo mismo les ofrecía hacerme. ¿Qué más debo ofrendar para dejar en claro lo patético de la demanda de un ensuciador profesional como usted? Y hace no mucho tiempo, Mañeto, cuando usted y las consultoras liberales, los grandes entregadores del país, pugnaban por la devaluación, para sostener mi manera de pensar, tomé el ahorro que tenía en el banco y lo convertí en pesos, perdiendo quizás la mitad del capital. Si ustedes consiguen doblegar al gobierno, ¿quién es la víctima aquí? ¿En cuántas cuotas debo pagar la osadía de enfrentar su poder? No alcanzan el dinero perdido, las ofertas desechadas, los insultos padecidos, las 1000 páginas de mentiras, el ataque de impertinentes agrandados por la protección que usted les asegura. Ríase, pero a un privilegiado que lleva 38 años de contratos millonarios. Usted lo ha expulsado de muchos lugares. Mire cómo se mata a una persona sin llevarla a una cantera por la madrugada. Le da nomás la muerte civil, acusándolo de venderse a un gobierno. Y lo sube a un caballo, como en la Inquisición, para que al hereje lo vean todos. Ese es su poder. Celébrelo, que no todos pueden matar tan higiénicamente, con un balde de tinta. Cada vez que me lanzaba mentalmente a esta catarsis, me preguntaba, ¿hasta dónde podría avanzar? Sería interrumpido, muchas veces, me advertía, en los monólogos imaginarios. Mañeto amagaría con irse, se iría nomás. Los abogados protestarían, como los que saben que no fue penal y lo piden. La negociadora del juzgado procuraría calmarme. Pero, escúcheme, no se vaya, me imaginaba diciéndole a Mañeto. Después, argumentará cuanto quiera usted también. Es que tenía tanto más para decirle. Me veía en el espejo de sus ojos fríos, impasibles, como los de un francotirador que espera el paso de su presa. Gozaba de antemano ese desprecio en la curva de su boca, pero estaría todo el tiempo temeroso de su partida. De ahí la sutileza con la que debía conducirme, como se ofrecen semillas a las palomas, sin gestos que las espanten. Ningún discurso llegaba tan siquiera a la mitad del recorrido. Lo veo al pelirrojo, mientras me lanzaba desde lo alto de la montaña, recto en la embestida, sin hacer slalom. Es escandaloso, diría, el que ahora veo con su pelo de polvo de ladrillo, condenado a explicar en 1000 almuerzos de trabajo por qué se abatató el día más importante de su vida al servicio de Mañeto. Las palabras iban en tropel, como el que llega y cuenta un crimen en cada ensayo de esos días. A veces, hablando solo, como cuando era un muchacho y decía avisos en voz alta, o hablaba como Óscar Casco, mientras cuidaba vacas a la vera de una carretera en las afueras de mi pueblo. Eso me subleva. No era tan malo hacer pastar unas vacas tontas si tenía la soledad necesaria para jugar a ser actor de radioteatro, y acaso me conformaba con eso. Pudo ser mi vida, pero algo sucedió en el trayecto. Dejé las vacas ajenas y me metí en la radio y me vi de afuera del aparato con la curiosidad de un niño. Y construí una carrera, sin negociar nada. Nunca. En cambio usted, Mañeto, ¿cómo amasó su fortuna? ¿De qué puedo quejarme si me comparo con Lidia Papaleo, a la que despojó de su empresa y de sus dignidades, dándole letra a los que la torturaba?
sé que una de las metáforas que más lo perturban es la mención de las manos ensangrentadas, considerando lo que los documentos del general Galino dicen sobre reuniones que se celebraban con usted y otros horas antes de los interrogatorios a la señora Papaleo. Sin embargo, no es una creación mía, sino suya, esa de hablar de las manos ensangrentadas. ¿Se acuerda cuando presentó en su diario un dibujo de Hugo Moyano con las manos chorreando sangre para sugerir su vínculo con el asesinato de un sindicalista en Rosario, por el cual Moyano ni siquiera fue llamado a declarar? Y sin embargo, por ser enemigo suyo en aquella etapa, lo llevaron a la tasquera de sus ejecuciones, y el camionero será para toda la vida ese dibujo, el de un hombre que camina con las manos pegoteadas con sangre. Vale más para usted, que patentó la idea, porque usted sí se benefició de los crímenes y las torturas de la dictadura, y según los archivos, estuvo en la mesa de los que luego buscaban más información en camastros siniestros, con la pura ciencia de la picana. Jodido los archivos, Mañeto. Usted conocía los archivos sobre mí cuando puso en el aire por Canal 13 un programa en el que 2 militares, limpios de acusaciones de crímenes, en un cuartel abierto a la gente desde hacía años, que yo mismo había señalado mucho tiempo antes como conocidos, y que están doloridos por eso, porque no los llamé amigos. Al cabo de no verlos durante más de 30 años, me señalaban como alguien que había estado allí jugando un partido de fútbol, de los que disputaba más de 100 públicamente por año. Y lo peor que decían, porque de nada me acusaban, era que les daba más bolilla a los cadetes que a ellos. Y solo se hablaba de fútbol, decían, y esa era la historia que ustedes fueron a buscar para después presentarlas en el canal, como la nota realizada feroces criminales de guerra. Jodido los archivos, le decía, aunque a usted no le importaron los míos, y no les importaron a usted y a sus ejércitos de la pena de muerte, porque esos archivos de los servicios de inteligencia de la dictadura proclaman que fui un luchador en el terreno de la civilidad, siendo un personaje visible y uno de los más populares del país. Me consideraban, en esos archivos secretos, como un hombre de izquierda, un sujeto a contramano del régimen que dio voz a exiliados, que luchó por ir a los Juegos Olímpicos del Comunismo en Moscú, que fue solidario a cara descubierta con luchadores que se enfrentaron a la dictadura, como el político y periodista Germán Araujo. Ustedes tenían todos los elementos para saber que mentían a partir de un libro que, Dios sabe bien, ustedes alentaron para destruirme. Jodido los archivos, Mañeto. De usted, los papeles de la memoria dicen papel prensa, Galino. De mí, los archivos dicen que fui señalado siempre como un enemigo al que mencionaban trabajando para un espía del comunismo. Y dice lo escrito por los militares que en tiempos de esa dictadura fui prohibido en 1978, 2 años después. Me metieron preso 27 días por una pelea en un partido de fútbol sin una sola nariz rota y me hicieron volver de Europa, donde esperaba para transmitir una gira de Uruguay. Una noche que cenaba con amigos tupamaros en la casa de Antonio Pérez Uría, en Suetermero, en marzo de 1980. Y ese amigo del alma fue reincorporado a su profesión al volver en mi equipo, y en el apogeo de esa dictadura me fui del país, con un contrato por 1 año, por el temor que ahora los archivos justifican. Y me fui del Uruguay, haciendo cantar al país un himno distinto al que los militares habían elegido para el mundialito. Y usted, que es el jefe de toda esa infamia, está ofendido. Ustedes conocían esos archivos porque los publiqué 1 mes antes del programa, pero dijeron, ¿qué nos importa el archivo si a nosotros nos ven millones y a la paginita web que tiene entra la millonésima parte de nuestra audiencia? Lo cual es cierto, pero mírese usted ahora. Va a decidir quién es el próximo presidente para seguir robándose el país. Y sin embargo, viene al pie conmigo y se pone a la altura de un molesto relator de fútbol. Así dicen sus locutores, ¿no? Para ver si me asusta, para disciplinar al resto, buscando una victoria cuya palidez debería avergonzarlo. Sentado ahí con su patética demanda, ofreciéndome el regalo de la vida, ese de reconocer que no le alcanzan aún sus injurias, la persecución, el dinero con el que se compró libracos y periodistas histriónicos no le son suficientes, no, para aniquilarme. Y entonces procede personalmente, desairando a sus propios sicarios, acusándolos de inútiles, tan inútiles que tiene que venir el jefe en persona para hacerse cargo del tiro en la nuca. En los archivos secretos de los servicios de inteligencia del Uruguay, se señala que en 1980 hice campaña para que los celestes concurriesen a los Juegos de Moscú.
Era la manera de ser desobediente al régimen. Un gobierno militar de derecha veía los juegos del comunismo como una visita al infierno. Los últimos meses de 1979 y durante el verano, en el programa Hora 25, que se transmitía a la medianoche, hacíamos encuesta con los móviles en las calles y el 90% se expresaba solidariamente con nuestra idea. Los oyentes sabían a qué estábamos jugando. Claro que no hacíamos referencia al gobierno, era necesario. Los expedientes de la dictadura sobre mí muestran algo que solo pude ver cuando el gobierno uruguayo decidió la entrega de los documentos. En cada ocasión que los enojaba, padecía una sanción cuya razón y procedencia siempre pude imaginar. Por eso me fui del país. En marzo de 1980, tras una pelea durante un partido de fútbol sala, una refriega que desde el primer momento pareció una emboscada, me fui a Europa un par de semanas antes de una gira de Uruguay. Un juez del régimen me hizo retornar, y como cuentan los archivos, fui apresado en el mismo aeropuerto como si fuese un criminal de guerra. Era necesario el espectáculo de detenerme dentro del avión como el más peligroso criminal. Fue entonces cuando comprendí definitivamente que no era suficiente el supuesto blindaje de mi popularidad. Estando preso, me visitaron los periodistas Adrián Paenza y Fernando Niembro. Y viendo mi desconcierto por lo que había sucedido, me ofrecieron buscarme un contrato en Buenos Aires. Y así empezó otra historia. Vale considerar que en todas las ocasiones en las que los archivos señalan su desaprobación a mi persona, algo me sucedía. La prohibición del 78, la cárcel del 80, la citación a declarar, que fueron no menos de 4, ya fuera porque los exiliados habían cantado a través de mi micrófono extendido hacia ellos, o porque me había despedido diciendo, ante un fracaso, «Buenas noches, país del dolor». Que Mañeto se haya valido del servicio fascista de crear una historieta de manual para estigmatizarme, apuntar a mi convicción de haber enfrentado a un verdadero mafioso. Pero de decírselo, debía cuidarme. Me lo prometía en cada una de mis cataratas mentales. Cuando el torrente del pensamiento fluía como una lava incandescente que resbalaba por mi rostro. No lo vas a putear, no lo vas a llamar hijo de puta, no levantarás la voz, la fuerza moral, la razón implacable que habita en los corazones, es la tuya, no la de ese individuo contradictorio que se cree Dios. Y lo tenés ahí, sentado, denunciándote para sacarte unos pesos, como un pobre diablo. ¿Qué busca? ¿Más plata? Lo que Mañeto quiere, es disciplinar al periodismo. Lo demás no cuenta, salvo darse un gusto, bajando sus azotes como se les pega a un perro colgado de las patas, mirando a su alrededor como para que todos aprendan. Cierta vez, un editor hizo una tapa hablando del negocio de pegarle a Cristina, refiriéndose a la embestida inhumana a la que era sometida la presidenta. Mañeto le salió al cruce como un policía a quien se va del mercado y suena una alarma. Lo comparó con una revista de izquierda que aportaba un concepto parecido en esos días. El editor en cuestión se envalentonó y cruzó 2 o 3 notas, hasta que su rodilla tocó la lona y pidió oxígeno. Se convirtió en una de las puntas de lanza del jefe. Mañeto pone un límite que todos conocen en la Argentina. Nadie va más allá de esa línea que él ha movido hasta estrangular la libertad de expresión. Mañeto sabe quiénes pueden ser comprables y hasta se desafía en conquistar la conciencia de los que supone como más difíciles. Después de mis insistentes críticas al despojo cometido contra los jubilados a través de un negocio con las AFJP, que le proveyó de un dinero líquido de cientos de millones de pesos, hubo una reunión pedida por su lobista estrella de apellido Echeveres, el que acciona desde la ONG Poder Ciudadano. Hubo un intercambio de reproches. El mío era que habían impedido un programa de jóvenes que hacía para una empresa aseguradora. A los 2 días, el directivo me hizo saber que tenía abiertas las puertas del canal Metro, en el que habían rebotado el proyecto cuando supieron quién era el conductor. Ahora me lo ofrecían, si querés, desde la semana que viene. Sostiene Mañeto que la sociedad es igual. Se divide entre los que fácilmente creen que alguien se puede vender, porque es lo que ellos harían, y aquellos otros que no lo conciben y dejan de lado la sospecha. Cuando Mañeto apeló a la historia de los $10 millones, lo hizo a sabiendas de que un sector de la población es profundamente corrupto y puede creerlo. Más allá del disparate que significa algo imposible de ejecutar por 1000 razones que la mínima inteligencia comprende. Es verdad que también apuesta al motor que es el odio. Combustible
con el que muchos funcionan mejor. Pero el porcentaje al que apostó es muy alto, cuando puso las fichas al carácter moral de millones de personas. Disciplina también Magneto al resto del periodismo, y esa es la explicación de su demanda. La mayoría traspone la línea de fuego como el soldado que en un veloz ataque, empujado por su buena conciencia y un rapto de valor, sale de la trinchera y aullando da una breve pelea. Pero de inmediato se pregunta, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Hasta dónde podré avanzar? Y vuelve atrás de la línea. La herramienta es informarse lo menos posible. El conocimiento se vuelve un desafío en la conciencia. Magneto perdona un momento de locura. Ya lo intenté, ya di, como se le dice a quien golpea la puerta por una donación. Es la insistencia lo que lo molesta. Hasta cierto punto, una bravata está dentro del sistema. Sonríe Magneto. ¿Qué muchacho este? Y lo deja. El secreto es convencerlos, como sucede con otros parámetros de la vida en sociedad, de recortar lo que da valor a la vida. La fuerza moral de algunas personas molesta a los que no la poseen, a quienes no están dispuestos a descubrirla, porque de antemano apenas se interpelan en el ejercicio de discutir dentro de cada conciencia. Los Magneto y sus asistentes aplacan el areno de elevación. Se crea un mundo con determinadas respuestas, aquellas que no son más fáciles de implementar. Se limita la exigencia. Puede decirse que un periodista, siendo hombre o mujer de buen vocabulario, con una buena dicción, algunas ideas prolijas, simpático y buen preguntador, puede hacer una buena carrera. Hace una circunferencia alrededor de valores aprobados por la mayoría, sujeto al sentido común. Ese derechazo y despreciable sentido, y naturalmente, sin reproches, traza el horizonte de su vida y de su seguridad. Lo que está afuera es otro excluido de su mirada, que es uno mismo también, importa cada vez menos. El tiempo avanza en relación inversamente proporcional al deseo de comprometerse con algo. Hay un sosiego comprendido por los demás, alentado por el otro que, a su vez, está sometido a la misma falta de templanza y compromiso. Se ha devaluado el embate juvenil de otrora, y los maestros que inspiraron una forma de vida de moral y compromisos fuertes caen en las tinieblas. Hay letreros en el camino como indicando la ruta de los que ya apaciguaron su compromiso con la vida. Sabiéndolo así, o no, quizá tan solo con la sabiduría del animal que confía al olfato su cacería, Magneto es un noble constructor de la inmundicia del mundo, apegado a su destino. Cuanta más nobleza eyecte del mundo, mejor y más comprendido se sentirá. Es inhabitable la gran circunferencia de la vida, si la curva más alta pasa por donde no llega ni nuestra mirada. Las reglas son las de Magneto, constructor de poder. Al establecerlas y triunfar, se vuelve un ejemplo, dentro de una vida de proyectos morales eclipsados. Él es el guía. Aunque yo lo tuviese a mi merced y abriese el dique de reproches del que se fugó a la oficina de al lado, el que se refugiará en la estrechez y en la solidez de la indulgencia que se concede porque su interpretación de la moral es otra. Y es una moral ganadora porque, en lugar de ensanchar la vida y abrir caminos, ha creado los pequeños ámbitos egoístas dentro de los que millones se desenvuelven. Todos esos personajes que desprecian la circunferencia donde caben el trabajo y los sueños de todos, los hacedores del inmundo y pequeño círculo de cada cual, son la feligresía de su apostolado de mierda.